Muy buenas, hermanos y amigos que nos sintonizan en su programa Fe y Razón, un programa que dedicamos para llevarle temas de análisis histórico, científico, filosófico, social, teológico, sobre todo fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema muy importante que vamos a analizar y a realizar en algunos capítulos, y hoy vamos a comenzar con el primero que vamos a entregar, y es el tema de la perspectiva bíblica del desarrollo humano. Y para ello tenemos, como siempre, a nuestro invitado, el arquitecto Luis Sena, quien nos va a estar presentando el análisis, el desarrollo del tema que vamos a presentarles a todos ustedes para que sea de bendición y de edificación. Arquitecto, bienvenido y Dios le bendiga. Amén. Muchos saludos a ti y a la audiencia. Así es, arquitecto, un tema interesante, ¿no? Y tenemos como referencia dos capítulos importantes de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, y Génesis capítulo 2, versículo 15. Nos gustaría, arquitecto, que usted comenzara explicándonos este análisis sobre la perspectiva bíblica del desarrollo humano y por qué tenemos que fundamentarnos en estos dos capítulos de la Biblia. Sí, bueno, hay una idea central para este tema, para este concepto, y es que Dios nos creó a los seres humanos para adorarle y así poder desarrollar la creación sobre la cual Él nos puso como responsables. El desarrollo humano es una orden de parte de Dios para los seres humanos. Eso quiere decir que no es una opción para nosotros, los humanos, el desarrollarnos o no, el desarrollar las capacidades naturales y espirituales que Él nos ha dado, es una obligación de los seres humanos delante de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque el propósito de Dios no es que los humanos escapemos del mundo de la tierra, sino transformar primero a los humanos que crean en Cristo y luego a la tierra para que se cumpla entonces este propósito original de la comunión de Dios y los humanos en el contexto de la nueva creación. Entonces, esto significa que el Señor nos crea con un propósito, un objetivo, obviamente rindiéndole a Él y dándole gloria y honra al Él ser el Señor de la creación, pero tenemos un propósito y un objetivo en ese desarrollo humano, arquitecto. Claro, Dios creó un universo físico y espiritual y humanos sociales para proyectar su carácter en el desarrollo de esa creación. En otras palabras, para producir cultura humana, ciencia, arte, tecnología, literatura. El desarrollo de la creación es el propósito de Dios para los seres humanos. Y la presuposición básica es la comunión con Él mediante una adoración genuina. En otras palabras, podríamos decir que la creación es un templo y la imagen de la deidad, de desarrollarla, de producir, desarrollar el potencial que Él puso en esa creación. Eso quiere decir que la ciencia, las artes, la música, todo, la tecnología, son obligaciones de las criaturas delante del Creador. Entonces, el subdesarrollo, la ignorancia, la falta de entendimiento y sabiduría son fracasos humanos en cumplir ese propósito. Industrializados venden como desarrollo, sino que necesitamos una perspectiva bíblica que nos oriente en el significado, especialmente en esta época que estamos viviendo de redefiniciones. Necesitamos
una nueva perspectiva del mundo, pero la Escritura ya tiene una de opción, que es la más sabia y es la más correcta. Y es la única que coordina con la realidad que está ahí y que estamos viviendo. Entonces necesitamos una perspectiva bíblica del desarrollo nacional. Usted dice que necesitamos una perspectiva bíblica para establecer un desarrollo nacional. Esto parte del mandato que el Señor da, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, donde Él dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, este mandato es un mandato general, arquitecto, del desarrollo humano, del propósito de Dios para que el hombre crezca a nivel social en ese momento. No, durante toda la historia humana, el propósito de los seres humanos es desarrollar la creación. Y ese desarrollo tiene dos vertientes. Primero, una multiplicación, llenad la tierra. Y segundo, sojuzgadla. Para eso es que Dios nos creó. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Dios no tiene otro propósito para los seres humanos que no sea ese, que cumplan su propósito original. Por lo tanto, el propósito original de Dios para los humanos es el desarrollo de los humanos en el contexto de la creación donde Él nos ha puesto. Entonces, partiendo de eso, el desarrollo humano del hombre tiene que estar intrínsecamente ligado a la voluntad de Dios. O sea, desde el diseño original, ya el Señor había establecido un plan, un orden para que el hombre se desarrolle y en base a eso, el propósito de Dios con el objetivo del desarrollo humano tiene que ir conforme a esa voluntad del Señor en ese primer momento, cuando Él establece que el hombre sojuzgue la tierra, se fructifique, se multiplique, señoree en las aves de los cielos, en los peces y en las bestias. Todo esto va intrínsecamente ligado a la voluntad de Dios, arquitecto. O sea, el desarrollo humano tiene que partir de lo que el Señor quiere para que las cosas funcionen correctamente. Bueno, es que ese es su diseño. El diseño de Dios para la creación del universo y de los seres humanos es ese que los teólogos le llaman el mandato cultural. Es decir, cultivar el potencial en los humanos y en la creación para su gloria. Para eso que existimos los humanos. Entonces, si lo llevamos a la realidad, el subdesarrollo de las naciones y subdesarrollo tanto las materialmente pobres como las materialmente ricas están subdesarrolladas en diferentes aspectos, porque el modelo de Dios encontramos en un concepto hebreo llamado shalom. Entonces, ese es el propósito de Dios. No es un propósito de Dios. Y la presuposición inicial era que los humanos lo íbamos a hacer en obediencia y adoración al Creador. Al decidir pecar, optando por adorar a Satanás y convertirnos en nuestros propios dioses, se entorpeció ese proceso para nosotros y Dios diseñó un plan de redención para recuperar ese propósito. Pero el propósito no ha cambiado. Por lo tanto, si los humanos queremos tener significado en nuestra vida y entender para qué existimos, existimos para desarrollar la buena creación de Dios en adoración y servicio a Él. Ya, no hay más nada. Para eso que fuimos creados. Y toda la Escritura no es más que el proceso de recuperar después de la caída ese propósito original. Bueno, arquitecto, cuando volvamos después de esta primera pausa,
Me gustaría entonces que nos ayude a entender cuál o qué importancia tiene el desarrollo cultural, social y físico de las naciones en el plan de Dios. O sea, ¿qué establece el Señor en base a estos puntos? Desarrollo físico, social, cultural, que nosotros tenemos que establecer en las naciones. Y también me gustaría que usted tocara un poquito en qué parte nos desviamos en cuanto a los objetivos que el Señor estableció para los seres humanos y la forma correcta de cómo nosotros debemos establecer esos puntos en cada nación. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo el tema Perspectiva Bíblica del Desarrollo Humano y nos está acompañando el arquitecto Luis Sena, como siempre, trayéndonos las reflexiones bíblicas para temas que tienen que ver con el discipulado de las naciones, la educación bíblica para nosotros los cristianos que estamos llamados a aprender y conocer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Arquitecto, en este segmento me gustaría que usted nos ayudara a entender cuál sería la importancia que tiene el desarrollo cultural, social y físico de las naciones en el plan de Dios. Sí, fíjate, lo importante para nosotros entender es que la gran comisión de Mateo 28 no es más que el relanzamiento del propósito original de Génesis 1, 27 y 28. O sea que la gran comisión es el relanzamiento del mandato cultural. Dios no ha cambiado su propósito con el universo y con los seres humanos. La entrada del pecado en el mundo no obstaculizó, no obligó al Creador a cambiar su plan. Es decir, desde el inicio, Él estableció un plan y lo ha mantenido. Entonces, la redención en Cristo y el lanzamiento de la iglesia, de su pueblo, a discipular las naciones, no es más que Dios retomando, relanzando su propósito original para completarlo en la segunda venida con los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, vamos, que el desarrollo humano, el desarrollo cultural de los humanos a través de la historia es el propósito de Dios, y ese desarrollo presupone reconciliación de los humanos, reconciliación de los humanos con el Creador. Esa es la premisa. Pero ese no es el todo. Nosotros somos reconciliados con el Creador a través de Cristo para cumplir el propósito original del Creador establecido en Génesis 1, 27, 28. El propósito del Creador es la reconciliación que podamos tener con Él a través de su llamamiento.
a través de la salvación, podemos decir así, arquitecto. Y eso entonces va de la mano de establecer un... Ese es el medio. Ese es el medio. Muy bien. El fin, la finalidad última, Él estableció humanos desarrollando la creación en comunión con Él. Ese es el propósito. Ese es el fin último. Debido a que los humanos pecamos, la redención, la salvación es el medio de restablecer ese propósito. ¿Qué cosas implica entonces que los seres humanos volvamos al Señor? O sea, ¿qué cosas mejorarían en el aspecto físico, social y cultural de las naciones teniendo esa premisa, arquitecto? Bueno, en primer lugar, el reino de Dios, que es otra manera de describir el proceso de ese propósito de Dios para con los seres humanos, es precisamente la recreación o nuevo nacimiento de los humanos. En la condición caída en pecado, nosotros no podemos llevar a cabo el propósito de Dios. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de naturaleza en el ser humano para continuar con ese propósito de Dios. Eso ocurre a través del arrepentimiento y fe en Cristo, que produce un nuevo nacimiento, que es una nueva creación. A partir de esa nueva creación, los humanos adquirimos una manera diferente de pensar, una manera diferente de sentir, una manera diferente de actuar. Es decir, si una persona está en Cristo, es un ser humano diferente. Por eso dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura. A eso que se está refiriendo. Entonces, ¿cómo un humano regenerado interactúa con los sistemas sociales, físicos, de la familia y de todo, de manera muy diferente? Y la guía de cómo debe actuar está en las Escrituras. Y el poder para realizarlo está en el Espíritu Santo, que le es dado a todo aquel que es regenerado o que nace de nuevo. Entonces estamos hablando de que Dios ha introducido en la corriente de la historia humana un grupo de seres humanos con el potencial de vivir como verdaderos humanos delante de Él. No solamente para el beneficio individual de Él, espera que los individuos, las familias, las comunidades y las naciones le honren a Él, porque Él es el dueño. Los humanos no somos dueños de nuestras vidas ni de nuestros recursos. Es decir, aunque los humanos pecamos, no hemos podido abstraernos, desviarnos de ese mandato cultural de desarrollar la creación, de crecer, multiplicarse y desarrollar la creación. La ciencia, sido a través de la historia, no es más que en cumplimiento del desarrollo humano. Es una ley y por lo tanto beneficia a los seres humanos y beneficia a la creación. Es decir, a través de la Escritura aprendemos a relacionarnos de manera respetuosa, justa, misericordiosa entre nosotros y a ser mayordomos equilibrados del medio ambiente. Donde esa ética no se aplica, hay deterioro, pobreza, racismo, violencia. Todo lo negativo que nos está ocurriendo es por no estar viviendo en los términos del reino de Dios. Entonces, la consecuencia de no estar viviendo en los términos del reino de Dios es un desenfoque social sobre la base de estos puntos en cuanto a la perspectiva de un mejor desarrollo físico, social, cultural. O sea, la consecuencia es lo negativo que vemos en la sociedad, arquitecto. Sí, y lo que vemos de bueno, de beneficioso y de justo y de amable y de bello en la historia humana
con esos propósitos originales de Dios. Y toda la decadencia, pobreza, violencia que vemos no es más que el apartarse de esos propósitos. Entonces, estamos viviendo en una época que necesitamos definiciones. ¿En qué dirección vamos a ir? Dios tiene una propuesta en la dirección de su reino, en la dirección de Jesucristo, en la dirección del discipulado de las naciones, que es el mandato cultural original para el cual Dios nos creó. Muy bien, entonces cuando volvamos de esta siguiente pausa, arquitecto, me gustaría que tocáramos otro punto interesante sobre la base del desarrollo físico, social y cultural, y apegándonos a la voluntad de Dios para que estas cosas, estos puntos, pues vayan de la manera como el Señor lo estableció en el principio, y que obviamente por fruto del pecado, fruto de la caída del ser humano, estas cosas se desvirtuaron, pero reconciliándonos con el Señor, pues volvemos al diseño original y entonces las cosas fluirían mejor en estos puntos. ¿Por qué a través de la historia de la humanidad el proceso de desarrollo ha sido tan lento y traumático? ¿Tiene que ver con el pecado? Eso lo vamos a saber cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón. Hola, mi nombre es Milka Puello. Soy estudiante de educación especial. Mi anhelo es vivir en una sociedad donde no existan barreras para el acceso de las personas con diversidad funcional. Una sociedad que brinde oportunidades a jóvenes que luchan por desarrollarse profesionalmente. Para que esto sea posible, necesitamos a alguien que legisle a favor del pueblo y ejerza sus funciones con visión, voluntad y valores. Un profesional de la educación como yo. Por tanto, mi primer voto será para mi padre. Para estar bien representado, Joel Puello, diputado. Vota 11, PQDC. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema perspectiva bíblica del desarrollo humano y estamos compartiendo con el arquitecto Luis Sena. Hemos tocado puntos interesantes en donde el arquitecto ya nos presenta que desde la creación de los seres humanos, en donde Dios le da responsabilidades, pues ya hay un objetivo claro de que el Señor le pide al ser humano que ese desarrollo cultural, social, físico, pues se dé en base a los objetivos y lineamientos de la voluntad del Señor. Aquí entonces, arquitecto, nos quedamos en un punto en donde yo le pregunté por qué ha sido tan traumático en la historia de la humanidad ese proceso de desarrollo humano. ¿Por qué ha sido tan traumático? Porque los humanos decidimos practicar la idolatría y eso deterioró el contexto de nuestra relación con la creación. Sin embargo, eso no hizo a Dios abandonar su propósito. Por eso es que en Génesis capítulo 3, Dios dice que la tierra ahora
produciría cardos y espinos y que maldita sería por causa de los humanos. La idolatría de los humanos convirtió que el propósito del desarrollo, en vez de ser placentero, ahora es dificultoso. Pero los humanos no pudimos renunciar porque es una ley impuesta, no es un deseo de Dios, es una ley impuesta, la obligación de desarrollarse. Que ese desarrollo ha sido entorpecido y es entorpecido por la desobediencia y la idolatría humana, es una realidad. Pero sin embargo, Dios a través de toda la historia ha tenido un remanente de personas que le obedecen y le sirven de toda la historia y en todas las naciones. Y la culminación de eso es el lanzamiento de la iglesia el día de Pentecostés, donde a partir de la nación de Israel, ahora Dios abrió las puertas para unir a esa humanidad obediente en una sola raza espiritual, ya rompiendo la división entre gentiles y judíos. Una unidad formada por la única entidad verdaderamente y legítimamente multinacional, la Iglesia de Jesucristo, de toda lengua, pueblo, nación, color de piel, etc. Todas las otras instituciones humanas son defectuosas y disfuncionales y no producen armonía. Solamente el reino de Dios, vivido por los creyentes, manifiesta esa armonía y esa unidad. Vemos en la cultura de Occidente cómo el apartarse de los principios de la palabra de Dios ha ido progresivamente desarticulando las sociedades hasta polarizarlas en subgrupos, victimizándose unos a otros y chocando unos con otros. Eso es una consecuencia de abandonar los principios de armonía, de justicia, de paz y de misericordia, pero que al abandonarlos por las mentiras del humanismo naturalista y cientificista, estamos cosechando las consecuencias de esas falsedades que se han estado enseñando en las universidades por los últimos 100 años. ¿Cuál sería entonces la causa de ese abandono? El haber encerrado a la fe cristiana en las iglesias y en la vida devocional y espiritual, y quitarle a la esfera pública la sal y la luz del evangelio. Estamos viviendo las consecuencias de eso hoy en día. Una sociedad que se está desmoronando porque se le quitó la sal y la luz. Sal y luz que en principio fue la plataforma de esa cultura que hoy llamamos cultura occidental, que es el nivel más alto de desarrollo al que la humanidad ha llegado. Entonces, arquitecto, el fundamento de la palabra de Dios actuando en los cristianos, en aquellos que han sido llamados y que buscan cumplir la voluntad de Dios, obviamente guiados por el Espíritu del Señor, son los que establecen de alguna manera una estabilidad social, pero entonces esto ha sido confrontado con esa visión cientificista, materialista, que crea alguna contraposición a esos fines, en donde los cristianos somos llamados a ser sal y luz de la tierra, pero entonces vemos que del otro lado hay unas ideologías contrarias al propósito de Dios y que entorpecen esos objetivos, arquitecto. Claro, el reino de Dios está en pugna con el reino de las tinieblas. Toda oposición a los principios de Dios y de su palabra viene de una misma fuente del infierno que incita e influencia a humanos que entorpezcan el libre desarrollo y fluidez de la bendición de Dios para todos los humanos.
solamente no hay terreno neutral. El reino de Dios y el reino de las tinieblas de Satanás están enfrentados en un combate mortal. Los que le sirven a Dios y los que le sirven a Satanás a través de la instigación de sus propios deseos y placeres. Entonces, lo que nosotros miramos en el mundo contemporáneo es cómo la debilidad de la fe cristiana ha permitido el desarrollo de una enfermedad espiritual que siempre ha estado ahí. O en otras épocas, cuando se debilita el testimonio del reino de Dios a través de los creyentes, entonces la influencia de Satanás a través de los humanos tiende a deteriorar los logros que el reino de Dios ha hecho en los humanos. Ahora bien, esa es una lucha desigual, porque al final ya está establecido que el reino de Dios tendrá la victoria, y el indicador de esa victoria es la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Ya eso marcó una definición de una nueva creación. Lo que estamos es en el proceso de anunciarla para que las personas que aman la verdad le pongan atención si tenemos amor por la verdad o amor por la mentira. Bien, bueno, entonces claramente ya vemos que, como usted dice, hay una contraposición de una visión contraria a la palabra de Dios, y nosotros que estamos llamados a ser sal y luz del mundo, pues somos los que tenemos que establecer el mensaje de Jesucristo, donde se proclama que Él venció, resucitó para darnos vida, y a través de eso establecer nuevamente los objetivos que el Señor presentó al inicio de la creación, y que era el deseo del Señor que los hombres, estamos hablando en términos de la raza humana, pues siguieran los lineamientos de su voluntad para que ya el desarrollo social, cultural, físico, pues tuviera esa plenitud que fueron los objetivos iniciales del Señor, y que entonces se cumplen a través de la promesa de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hasta el momento hemos estado entendiendo, arquitecto, donde usted presenta esa armonía cuando nosotros somos llamados a ser sal y luz del mundo, pero que estamos enfrentando una serie de ideologías contrarias al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y que llegará a ser completamente pleno en el retorno del reino de Dios. ¿Es así, arquitecto? ¿Lo estamos entendiendo bien? Sí, lo único que el mensaje del reino de Dios es un sistema de vida, no palabras. Las palabras son simplemente el complemento o la explicación de un sistema de vida. El evangelio es un sistema de vida, no un conjunto de mensajes o de palabras. De hecho, ese es uno de los problemas. La iglesia se ha concentrado en hablar mucho y en producir poco, en producir poca ciencia. Al hablar mucho y producir poco, ha creado un vacío que lo ha llenado Satanás con sus mentiras. Bueno, arquitecto, cuando volvamos después de esta pausa, arquitecto, que es la última, entonces vamos a tocar cuál es el modelo de desarrollo humano que Dios ha dejado. O sea, cuál es el modelo que el Señor nos pide, y si podemos tener un detalle de cómo sería ese modelo, o sea, cómo estamos llamados a aplicar ese modelo, y cuál sería realmente el modelo de Dios conforme a aquellos que le servimos, le seguimos, y que queremos que la parte de desarrollo social, cultural, humana, pues se apegue a los lineamientos de la voluntad de nuestro Señor. Cuando lo hagamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón. Si quieres.
Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema perspectiva bíblica del desarrollo humano con el arquitecto Luis Sena. Hemos estado desarrollando un programa en donde estamos entendiendo cuál es el propósito del Señor para que las naciones se desarrollen de la mejor manera posible, y recordando que esto fue fundamentado y establecido desde el inicio de la creación, donde el Señor a sus criaturas creadas, inteligentes, en este caso los primeros seres humanos, Adán y Eva, pues tuvieron una encomienda de parte del Señor para que desarrollaran las naciones. Y queremos saber ahora, arquitecto, ¿cuál sería el modelo a seguir? ¿Cuál es ese modelo que el Señor nos pide para desarrollar las naciones? El modelo de Dios para las naciones fue descrito en principio en el modelo para el desarrollo de Israel en el Antiguo Testamento, y encontramos una definición, vamos a decir resumida, de características de la nación de Israel bien desarrollada en Deuteronomio capítulo 28, en los primeros 14 versículos. Es decir, el modelo histórico ya en el tiempo y el espacio, para que los humanos entiendan qué es lo que Dios quiere para ellos, está descrito en las buenas intenciones de Dios para la nación de Israel. Pero eso estaba condicionado a la fidelidad de Israel al pacto con su Dios. Si Israel no era fiel, es decir, si desobedecía las condiciones del pacto, las consecuencias iban a ser subdesarrollo y destrucción. Si obedecían el pacto, iba a ser desarrollo pleno. Entonces, cuando nosotros describimos las bendiciones de la obediencia, encontramos el perfil de una nación bien desarrollada. Entonces, los oyentes que tengan interés en entender lo que es desarrollo desde una perspectiva bíblica, no desde una perspectiva mundana influenciada por las tinieblas, como son las que prevalecen en los sistemas que se orientan hacia un gobierno mundial, un gobierno de élites, etcétera. La alternativa es el modelo de Dios, porque el modelo de Dios son naciones discipuladas viviendo en armonía y justicia. El modelo de Satanás es un gobierno mundial dirigido por una élite que preserve sus derechos y sus placeres a costa del resto de los seres humanos. Nada más hay dos opciones básicas, y los creyentes tenemos que tener sabiduría para poder interpretar los tiempos. Cuando se habla de un gobierno mundial para resolver los problemas de la humanidad, esa fue la alternativa ya de Génesis capítulo 11 con la Torre de Babel. Ya, ese es un modelo introducido por la desobediencia a Dios, que no ha dado resultado, y en cada generación se relanza con diferentes mesías o grupos de personas que se consideran
ungidas por encima de los otros humanos, al punto de que ellos piensan y deciden que hay que eliminar a una gran cantidad de humanos para que otros humanos que tienen más poder puedan permanecer con el estilo de vida que ellos desean. Si todos los humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿de dónde viene esa clasificación de humanos, de los que deben desaparecer versus de los que deben permanecer? Esa idea viene del infierno. Entonces, Dios tiene su propia propuesta para las soluciones de los problemas humanos. Y esas soluciones están establecidas en los parámetros que Él fijó para la nación de Israel, y luego con la sabiduría del Nuevo Testamento para enriquecerlo a todas las naciones dentro del proceso del discipulado de las naciones. O sea que el discipulado de las naciones presupone el desarrollo de las naciones. Usted tocó un punto muy interesante, arquitecto. Cuando usted menciona el modelo de Babel, en donde se acumuló ese grupo de personas con un objetivo enfocado en la desobediencia hacia Dios, en retar el modelo de Dios, en idolatría, que tenía esa civilización unificada bajo Nimrod, y en la cual ahí había abusos de poder, había persecución humana, porque se dice, estoy parafraseando, arquitecto, en la palabra de Dios, que Nimrod era poderoso cazador, entonces tenía una autoridad y tenía un poder político en ese entonces que regía a todo ese grupo de personas y eran sometidos, podemos entender o interpretar de manera tiránica, y que el Señor entonces divide ese grupo de personas para que no pudieran cumplir el objetivo de unificarse en maldad, en rebeldía. Y estamos viendo que en estos tiempos también se trata como de relanzar un tipo de Babel, un tipo de unificación global en un sistema idolátrico, materialista, en un sistema que va en contra de los lineamientos de la voluntad de Dios. Y vemos incluso hasta políticos que se apegan y se aferran a ese sistema en donde son contrarios a los principios y valores del reino de Dios, de la comunidad cristiana, de la visión cristiana. Y es un muy buen ejemplo que usted menciona, arquitecto, mencionando esa cultura, esa primera cultura unificada que fue Babel, bajo el esquema del desarrollo que presentó ese primer emperador, podemos decir así, nombrado como Nimrod en la Biblia. Así es. Sí. Sí. Eso quiere decir que como sabios tenemos que entender los tiempos a la luz de los principios de la Escritura. Hay dos líneas para la solución de los problemas humanos: el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Y cada uno tiene su propuesta. La unificación de las naciones bajo un gobierno mundial es la propuesta de las tinieblas. La propuesta es el discipulado de las naciones, y esas naciones viviendo en armonía hasta que Jesucristo regrese. Y esa es la corriente que tendrá la victoria al final. Pero a través de los años será obstaculizada por esa otra propuesta que busca entorpecer el propósito de Dios, aunque eso es imposible, porque Dios tiene todo el poder sobre el universo. Y para una perspectiva de desarrollo personal, comunitario y nacional en los principios del reino de Dios. Bien, arquitecto, yo le preguntaba sobre si usted ve que en la comunidad cristiana aquí en la República Dominicana existe esa voluntad de presentar el modelo de Dios, a pesar de que hay contraposición de esas ideologías políticas, obviamente, que están también en contra de la palabra de Dios, en contra del modelo de Dios. Pero si hay o vemos en la comunidad cristiana
esa voluntad de promover el modelo de Dios para la República Dominicana? Es muy poco, muy pobre. Hay una falta de entendimiento. Todavía el pueblo evangélico de la República Dominicana está dominado por esa práctica de cristianismo que excluyó la sabiduría de Dios de la esfera pública y la concentró a la iglesia como institución a costa de la bendición de Dios en la esfera pública. Pero se ve que se ve como un despertar en la comunidad cristiana de establecer entonces el modelo de Dios, a pesar de que históricamente podemos decir que la comunidad cristiana, teniendo el modelo de Dios, teniendo la palabra de Dios ahí, no había actuado de manera concreta, fuerte, contundente, sino que algunos hermanos en los medios sí han llevado el mensaje de que tenemos que establecer el modelo bíblico, la palabra de Dios para el desarrollo social en nuestro país, por lo menos. ¿Usted ve, arquitecto, que hay un despertar en ese sentido? No, no hay un despertar. Todavía está en la etapa de la confusión. Algunas personas intuitivamente, pero no los maestros, todavía están persiguiendo un cristianismo escapista, escapar del mundo para ir al cielo. Bueno, pues ya para finalizar, arquitecto, ¿qué debemos hacer entonces, teniendo en cuenta de que el Señor nos pide establecer su modelo? A nosotros los cristianos que estamos llamados a ser sal y luz del mundo, profesar la palabra de Dios, presentar el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer los cristianos entonces para que el desarrollo social y cultural y físico pues pueda comenzar a establecerse, por lo menos en una nación en el cual nos profesamos ser cristianos y que estamos llamados a presentar el modelo de nuestro Señor? Bueno, para los cristianos comenzar a vivir la fe, no hablar de la fe, no a predicar la fe, sino a vivirla y de demostrar la nueva creación del reino de Dios, no una religión con una serie de dogmas que se habla de ellos, pero que no se viven. Bien, bueno, pues esto ha sido todo en su espacio Fe y Razón, agradeciendo al arquitecto Luis Sena que nos haya compartido el análisis del tema perspectiva bíblica del desarrollo humano. Y estamos de acuerdo, arquitecto, en que realmente, bueno, estamos llamados a ser sal y luz del mundo, pero también establecer la palabra de Dios para que esa perspectiva bíblica del desarrollo humano pues pueda comenzar a funcionar principalmente en nuestros hermanos cristianos, en aquellos que tienen el llamado en autoridad a través del Espíritu del Señor para que puedan mostrar el objetivo que tiene nuestro Señor para que exista un desarrollo social conforme a la voluntad del reino de Dios. Nos volvemos a conectar nuevamente con todos ustedes en una próxima entrega. Que el Señor les bendiga. Muy bien, gracias.